La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945. Involucró a 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía, el Océano Pacífico y Atlántico. Se dividió en dos bloques, el eje conformado por Alemania nazi, Italia y Japón, y los aliados, que comprendía a Francia, Inglaterra, la URSS y Estados Unidos. La resolución fue a favor del eje de los aliados. Al término de la Segunda Guerra Mundial, dos superpotencias se erigieron. Estados Unidos y la URSS se sumergieron en un conflicto ideológico, político y económico para imponer su hegemonía en el mundo. Estados Unidos defendía el pensamiento liberalista y representaba al bloque capitalista occidental, y la URSS lideraba al bloque oriental comunista. A pesar de que nunca ocurrieron enfrentamientos directos entre las potencias, estas apoyaron diversos conflictos en los que se respaldaban la ideología que les interesaba mantener. Pero, ¿cuál fue el papel de México? Miguel Alemán Valdés fue presidente de México de 1946 a 1952. En su periodo presidencial continuó con un crecimiento prestigioso para México a nivel internacional. Entre las cosas más importantes se pueden destacar que México ocupó un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como país fundador, participó activamente en el marco del sistema interamericano, pudo mantener una política exterior relativamente autónoma frente a Estados Unidos, y esto le permitió apoyar al régimen de Castro en Cuba luego de la revolución en la isla. Tuvo resultados favorables en los casos del chamizal y la salinidad del río Colorado, etc. Fue elegido director de la UNESCO y fue el primer presidente mexicano en sentarse en una sesión de las Naciones Unidas. También participó activamente en el proceso de la creación de la Organización de los Estados Americanos. En el área económica, México promovió una participación fuerte del Estado en los procesos productivos. Después de terminar la guerra, el gobierno mexicano implantó un modelo sustitutivo de importaciones, el cual impulsó altos aranceles al comercio exterior con el fin de proteger a la industria nacional. En 1947, el presidente Harry Truman visitó la Ciudad de México. Era la primera vez en la historia que un presidente en funciones pisaba la capital mexicana. En esta ocasión, Truman aprovechó para devolver a México algunas de las banderas capturadas durante la guerra entre Estados Unidos y México años atrás. El presidente alemán respondió visitando Washington, y en esa reunión México apoyó la política hemisférica de seguridad estadounidense, y en respuesta recibió un préstamo de casi $50 millones para financiar el déficit de la cuenta corriente y construir la infraestructura necesaria para impulsar el crecimiento económico. Durante el gobierno de Alemán también hubo algunas diferencias entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, en 1947, que hubo una epidemia de fiebre aftosa y afectó al ganado mexicano. Estados Unidos quería erradicarla sacrificando 168,000 cabezas de ganado, y México lo que quería era vacunarlas. Otro ejemplo fue en el asunto de migración ilegal. Cuando la guerra terminó, la demanda de mano de obra mexicana disminuyó, lo que creó una fuente de conflicto permanente, puesto que el número de trabajadores sin documentos había aumentado. El gobierno de Estados Unidos deportó a miles de mexicanos. En México, la discriminación contra los trabajadores tuvo un impacto negativo en la percepción sobre Estados Unidos. Los estadounidenses veían a los mexicanos indocumentados como pobres, sucios y sin educación. A pesar de estas diferentes percepciones, México y Estados Unidos volvieron a firmar otro acuerdo migratorio durante la administración de Miguel Alemán. Adolfo Ruiz Cortines subió a la presidencia en 1952 y la dejó en 1958. El ambiente internacional no sufrió grandes cambios a comparación con el gobierno de Miguel Alemán. En 1954 se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, la 10ª Conferencia Interamericana, y uno de los temas principales a tratar era el asunto de Guatemala. Estados Unidos consideraba que era una amenaza que el gobierno de Guatemala sea calificado como comunista, y solicitó en la reunión una declaración condenatoria, puesto que, según Washington, la soberanía y la independencia política de los Estados americanos se encontraba en peligro. México se abstuvo de apoyar la resolución condenatoria, puesto que su interés principal se centraba en el respeto al principio de la no intervención. En materia de derechos humanos, México apoyó las medidas que la Asamblea General de la ONU promovió en contra del apartheid en Sudáfrica, puesto que se le consideraba una forma de discriminación racial. En la cuestión del desarme, el gobierno de Ruiz Cortines también participó activamente para desacelerar el proceso armamentista en pos de la paz y la seguridad internacionales. En cuanto a las relaciones entre México y Estados Unidos, estas pasaron a un momento de relativa calma. Aunque el fenómeno de la migración empezó a cobrar importancia, era obvio que México no quería afectar la relación bilateral asumiendo una posición radical. El gobierno mexicano mostraba una relativa autonomía frente a su vecino para apaciguar a los grupos nacionalistas. En los 50 era muy importante para México mantener un tono de normalidad en su relación con Estados Unidos para negociar los temas de la agenda. Los temas de comercio, deuda e inversiones externas eran asuntos sensibles para las administraciones mexicanas. Ruiz Cortines lo sabía y trató de enfrentar estos tópicos sin confrontación. En esta década, el comercio bilateral se incrementó, pero México registró un déficit bastante alto frente a Estados Unidos. Las inversiones extranjeras directas aumentaron casi el 60% en ese mismo periodo. La deuda externa mexicana creció de $156 millones en 1952 a 603 millones en 1958. Aunque fue un periodo de relativa calma, hubo algunos asuntos conflictivos bilaterales que crecieron en complejidad. El fenómeno de la migración se estaba convirtiendo en uno de los asuntos más importantes para la agenda bilateral. En 1954, un nuevo acuerdo de braceros se estaba negociando. Sin embargo, la posición de México fue inaceptable para las autoridades estadounidenses y la negociación se interrumpió. Finalmente,
Finalmente, en marzo de ese mismo año, un acuerdo para trabajadores mexicanos de temporada se alcanzó, pero el número de mexicanos que entraba a Estados Unidos de manera ilegal creció enormemente y ese mismo año el gobierno de Estados Unidos instrumentó la Operación Espaldas Mojadas. En esta operación, más de 1 millón de mexicanos fueron deportados. Así, el asunto de la migración se convirtió en una permanente fuente de conflicto bilateral. Durante sus sexenios, su objetivo principal era diversificar los vínculos de su gobierno con diferentes países, con el fin de buscar financiamiento externo, fomentar la inversión y aumentar las relaciones políticas. Sin embargo, una serie de acontecimientos determinarían y reafirmarían su política exterior. La Revolución cubana tendría un peso muy importante en territorio nacional mexicano, interna y externamente. El 1 de enero de 1959, la revolución fue recibida con simpatía por parte de los sectores izquierdistas mexicanos, porque ello significaba el triunfo de una causa nacionalista latinoamericana. En 1961 se agudiza el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Con la invasión a la Bahía de Cochinos y en un ambiente polarizado, México condena las acciones de Estados Unidos y manifestó su rechazo a la invasión de la bahía. México solicitó que el tema se debatiera en la ONU y no en la OEA por la posición hegemónica que Estados Unidos poseía en el organismo regional. Esto atendiendo a los principios que regían a México y su política exterior: la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y la no intervención. El gobierno de López Mateos había mostrado simpatía por la Revolución cubana, pues se señalaba que se entendía y se habían pasado por etapas semejantes. Las tensiones se incrementaron entre Estados Unidos y México ante las muestras de solidaridad a la isla, pero todo se facilitó cuando Cuba ingresa a la esfera soviética en 1961. La octava reunión de consulta tenía como propósito promover que los Estados miembros rompieran relaciones diplomáticas y se determinara un bloqueo a Cuba. México tuvo que mostrar en su discurso que no negaba la simpatía del mejoramiento social cubano, pero señaló que su gobierno estaba a favor de la propiedad privada y la libertad individual. Con 16 votos a favor y 7 en contra, Cuba queda expulsada de la OEA. Finalmente, Estados Unidos entendió que la actitud de apoyo a Cuba era en base a la defensa de sus principios de política exterior, pero que México seguía estando de su lado. Muestra de ello fue que en la crisis de los misiles, México condenó a Cuba en la OEA por permitir que la URSS implantara esos misiles. Apoyó la decisión en la OEA de desmantelar los proyectiles con la reserva de que esto no significaba atacar militarmente a la isla. México votó a favor del bloqueo de la isla, apoyando así a su vecino del norte. El Estado mexicano demostró que se regía por sus principios de pacifismo y respeto a la soberanía, y se notó que la posición de López Mateos era de neutralidad y en casos críticos de alineamiento. En la novena reunión de consulta de la OEA se consideraban nuevas sanciones para Cuba por la intercepción del cargamento de armas soviéticas que iban dirigidas a guerrillas venezolanas. La decisión que se tomó fue que todos los Estados miembros rompieran relaciones con Cuba. México votó en contra e hizo pública su posición. Con 14 votos a favor, el destino de Cuba quedó marcado. Las relaciones con Cuba y México fueron de reciprocidad y respeto, siendo este el único estado latino en no romper relaciones. Se determinó que Cuba y México podían establecer un sistema de normas inviolables. A pesar de esto, México siguió cooperando con Estados Unidos y le proporcionaba la lista de pasajeros que viajaban a Cuba al gobierno estadounidense. La política interior era prioridad para él y declaró en su discurso de toma de posesión la voluntad amistosa de México hacia todos los pueblos, en especial con sus vecinos del norte y del sur. Su intención de limitar los alcances geográficos de la política exterior mexicana enfocándose en la vecindad próxima se dirigían a obtener beneficios que fueran tangibles para el país. Impulsó la relación con la región centroamericana mediante acuerdos comerciales preferenciales para México. Por primera vez un presidente mexicano visitaba a todos los países centroamericanos y estos también a México. Los problemas en el exterior nos hicieron esperar. En abril de 1965 Estados Unidos inició la intervención masiva a la República Dominicana. México emitió un comunicado donde entendía la justificación de la invasión pero reprobaba los métodos. En la 10ª consulta de cancilleres de la OEA se propuso la creación de una fuerza militar interamericana. México se opuso y abogó por los principios de autodeterminación y no intervención. La resolución final fue la creación de la Fuerza Interamericana de Paz, que quedaba manejada por Estados Unidos, autorizándola para que interviniera. En la tercera conferencia interamericana extraordinaria, México se opone a que la OEA fortalezca sus poderes políticos y de seguridad colectiva e insiste por la supremacía de la ONU. Las tensiones entre México y Estados Unidos se hicieron presentes. En 1966 se creó la Organización de la Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina en la reunión convocada por Cuba, que tenía el objetivo de coordinar todas las revoluciones en las regiones, señalando que estos movimientos eran el único camino por seguir. A consecuencia se convoca la 12ª reunión de consulta de la OEA, en la que México se mostró descontento ante las declaraciones, pero al momento de votar a favor de aplicar sanciones y presión a Cuba, México votó en contra, pues aunque no apoyaba, entendía. Los problemas con Cuba iniciaron oficialmente el 8 de octubre de 1968, cuando bienes mexicanos eran desviados a La Habana para que los pasajeros pudieran pedir asilo político. En 1969 se acusa un agregado de prensa mexicano localizado en Cuba de espionaje y relación con la Agencia Central de Inteligencia. Se solicitaba al gobierno mexicano que se le liberara de su inmunidad diplomática, se pusiera a disposición de las autoridades cubanas y que México iniciara una investigación para encontrar a todos los infiltrados. Las relaciones México-Cuba se enfriaron. La relación entre Estados Unidos y México cambió con la llegada del presidente Nixon. Esto se vio reflejado cuando Estados Unidos aumentó las restricciones a los productos mexicanos. Además, se puso en marcha la Operación Intercepción, en donde se realizaba una revisión exhaustiva de las personas que entraban y salían del país norteamericano, presionando a México y su lucha contra el narcotráfico. Esto causó problemas al tráfico fronterizo, comercial y de turismo. La política exterior mexicana en términos generales después de la Segunda Guerra Mundial había sido pasiva, defensiva y jurisdiccional.